uno de los instrumentos más antiguos que el hombre ha diseñado o ha descubierto, porque este es más un descubrimiento, es la trompeta, ¿no? La trompeta es uno de los más antiguos porque en el tiempo pasado se descubrió que del cuerno de los animales, que es vacío, se podía emitir un sonido bastante fuerte. Cuando el hombre descubre la trompeta, enseguida la usa para algunas cosas que son importantes, dado su sonido tan tremendo, ¿no? Una de las utilidades que le da el hombre a la trompeta es en la guerra. En la guerra, el ejército es mucho. Las órdenes no se pueden dar tan fácil, ¿no creen? Una orden no se puede emitir tan fácil cuando hay una multitud, ¿no? Y la trompeta le daba al hombre la facilidad de que todos escucharan la orden. De ahí salieron los sonidos de trompeta de la guerra, en donde cada sonido de trompeta era diferente y cada sonido tenía una instrucción, ¿no? Dependiendo cómo sonara la trompeta, el ejército sabía si había que atacar, si había que parar, qué había que hacer, ¿no? Esto ayudaba a que la orden que se emitía fuera mucho más eficaz, mucho más rápida y se pudiese llegar a todos de una manera más fácil, ¿no? Hoy, en nuestro texto que estamos estudiando de Nehemías, el Señor nos habla acerca de esta trompeta, de la trompeta, como aquel instrumento que se utilizaba para que el ejército estuviese alerta para pelear, ¿no? Alerta para hacer lo que tenía que hacer, para defenderse. Y hoy vamos a continuar con ese estudio del libro de Nehemías, con un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de su iglesia. Esta es la novena enseñanza de esta serie que se titula Trabajar o defender. Trabajar o defender. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 4, versículos 15 al 23. Nehemías capítulo 4, versículos 15 al 23. Dice la palabra del Señor: Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Hemos estado avanzando por este precioso libro de Nehemías. Hemos visto esa historia preciosa de este hombre que, cuando escucha la necesidad de su pueblo, se siente llamado por Dios, ¿no? Ese es el llamado, esa es la vocación, ¿no? La vocación es cuando sentimos que esa necesidad tengo que suplirla yo, ¿cierto? Eso es un llamado. Y cuando no hay otra cosa que podamos hacer sino ejecutar esa acción.
Vimos que Nehemías con ese llamado le pide permiso al rey, el rey le da permiso, él viaja a Jerusalén y empieza la edificación. En el capítulo 3 vimos cómo se edifica toda la muralla, y en el capítulo 4 nos hablan de la oposición, ¿no? El capítulo 4 narra la oposición del enemigo ante la acción de la iglesia y cómo hacerle frente a esa oposición. Ya lo vimos la vez pasada. Hoy continuamos en la segunda parte de este capítulo 4. Como ya vimos, la iglesia le hizo frente al ataque del enemigo, pero yo pregunto, ¿será que el enemigo se detuvo y ya no quiso oponerse más? ¿Qué dicen ustedes? No, el enemigo es más persistente muchas veces, ¿cierto?, que lo que nosotros somos en algunas ocasiones. Y él sigue, él va a estar allí, él no va a dejar de atacar. Va a estar constantemente allí, su presencia, sus intenciones de detener la obra iban a seguir ahí. ¿Qué hizo la iglesia ante esa realidad de un enemigo persistente? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Continuar en su trabajo de reconstrucción o detenerse y armarse y ponerse a pelear y hacerle frente a eso? Lo que hizo la iglesia en realidad fue organizarse. La iglesia se organizó y hoy vamos a ver cómo se organizó. ¿Cómo nos organizamos ante la realidad de un enemigo que resiste, que permanece, que está ahí constantemente y que no se va tan fácil, ¿no? Entonces vamos hoy a ver eso si Dios nos lo permite, ¿no? Cómo organizarnos ante esa realidad del enemigo que persiste. Lo primero que vemos aquí en nuestro texto es a los judíos organizados para trabajar. Ese es el primer punto, organizados para trabajar. El versículo 15 dice claramente que después de que los enemigos entendieron que Dios había desbaratado su conspiración, su consejo, pues los judíos, ¿qué hicieron? Cada uno se volvió a su tarea, dice el texto. Cada uno se volvió a su tarea. Cada uno se vuelve a su tarea. La diferencia es que de ahora en adelante, de ahí en adelante, no solo se preocuparon por la construcción, sino que también se ocuparon de defenderse. Entonces ahora iban a hacer las dos cosas, ¿no? Se organizaron para que mientras la mitad de los siervos de Nehemías trabajaba en el muro, la otra mitad estaba de guardia, estaba prestando centinela allí constantemente. Y eso hizo que la obra no cesara en ningún momento, ¿no? La obra siguió adelante, es decir, se trabajó mientras también se defendió. La obra siguió adelante, no cesó en ningún momento, hasta llevarse a cabo con éxito y prácticamente en tiempo récord, gracias a que se organizaron de esta manera. El versículo 21 nos muestra que Nehemías, como buen líder, tomó el primer turno de trabajar, ¿no? Entonces unos trabajaban mientras los otros estaban allí prestando centinela, y él tomó el turno del trabajo y él dijo, yo soy de los primeros. Y en este caso, se presentó un obstáculo en la tarea, ¿no? ¿Y qué es lo más común cuando se nos presenta un obstáculo en la tarea? ¿Que sigamos adelante o que nos detengamos? ¿Qué pasa? Muchas veces nos detenemos. A veces somos muy bajos de ánimo, ¿no? Empezamos algo con gozo, con alegría, pero cuando viene el primer obstáculo, hasta ahí llegamos. Y más un obstáculo como este, ¿no? El obstáculo era que si usted seguía haciendo esto, lo vamos a matar. Eso era el obstáculo. Y lo más fácil es tomar esto de excusa y decir, yo ya no sigo porque miren, me van a matar. En casos como estos, muchos dejan de trabajar, desistan, pero vemos que no fue el caso ni de Nehemías, que tenía claro su llamado, ni de la iglesia del Antiguo Testamento, del pueblo judío, que tenía la intención verdadera de restaurar Jerusalén, ¿no? Ahora, en esa reconstrucción, el palustre no se detuvo, se siguió con el palustre, pero se tomó también la espada. Estaban organizados de tal manera que cada uno tenía una tarea asignada, y dice la Biblia que cada uno volvió ¿a qué? A su tarea. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y eso es trabajo en equipo. Trabajo en equipo es que cada uno hace una parte, ¿cierto? Miren que a veces nosotros somos muy infantiles en ese modo de pensar y decimos, pero es que a él le tocó una parte más bonita, ¿cierto? Es que aquel tiene una mejor parte o aquel descansa más. Pero la Biblia nos enseña que el trabajo en equipo requiere que cada uno haga su parte. Así funciona la vida, así funciona todo.
Eso es lo que dice la Escritura. El trabajo en equipo consiste en eso. Entonces muchas personas creen que la organización en la labor de la iglesia no es necesaria. ¿Se han escuchado eso? Como que si nos organizamos para las labores de la iglesia, le quitamos libertad al Espíritu Santo, dicen por ahí, ¿cierto? Como que si ordenamos las cosas, el Espíritu Santo ya no está ahí y no puede hacer lo que Él quiera. Pregunta, ¿nosotros podemos limitar a Dios? No, no podemos limitar a Dios. Lo que Dios quiere hacer lo hace y punto. Pero en realidad la cosa es totalmente diferente. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. La Biblia nos enseña que el orden es de parte de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, si ustedes recuerdan el desorden que había en la iglesia de Corinto, era terrible. Y él les escribe acerca del orden en la adoración y les dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no está en medio de la confusión, sino en la paz. Más adelante, en 1 Corintios 14, 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿cierto? Hágase todo decentemente y con orden. El orden no limita al Espíritu Santo, todo lo contrario. En el orden se mueve Dios, en el orden el Espíritu Santo actúa, obra. Algunos dicen, pastor, pero recuerda al principio que había un caos en la tierra, en Génesis 1, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y toman ese texto para decir, Dios se mueve en el desorden. Pero cuando vemos Génesis 1, vemos es que Dios se movió en el desorden para organizarlo, ¿cierto? El Espíritu de Dios se movió en el desorden para organizarlo. Porque Dios es un Dios de orden. La Biblia nos muestra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la iglesia es un organismo bien organizado. La Biblia nos muestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que la iglesia es un organismo vivo, bien organizado, bien coordinado. Números 1:52, miren lo que dice este texto, Números 1:52. Números 1:52 dice, los hijos de Israel acamparon cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. ¿Había orden en el pueblo de Dios? Claro que sí. Algunos dicen que la forma en que se ubicó el pueblo de Israel en el desierto era la forma de la estrella de Israel. El campamento en la mitad y las tribus dispersas en los 12 puntos que marcan la estrella. Sea que haya sido exactamente así, como dicen algunos, o que no haya sido así, el caso es que cada uno tenía su lugar. Cada uno le habían asignado su lugar. Cada uno tenía un lugar. Eso era importante dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas eran en el desierto? Era un gran número de personas. Si no había organización, imagínense esa locura, ¿cierto? El pueblo de Dios fue un pueblo organizado en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y en Efesios capítulo 2, versículo 19, se nos reitera esa verdad, que el pueblo de Dios, que la iglesia es un organismo bien coordinado. Dice Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leerlo hasta el 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez un orden, una organización, Dios, el Espíritu Santo en medio de la iglesia. De tal manera, mis hermanos, que el Espíritu Santo se mueve y hace su obra en medio de la organización y no del caos. Hay personas que dicen, pastor, pero ¿cómo va usted a calcular una hora de culto? ¿Cierto? Si Dios quisiera más, ¿cierto? Si Dios quisiera más de una hora,
Mis hermanos, Dios nos dio el tiempo, Dios nos dio las capacidades de organizar porque Él se mueve en medio del orden. Eso es importante. Nosotros debemos ser una iglesia de orden. En el hogar debe haber orden, deben haber reglas. En la familia deben haber orden. De tal manera que el Espíritu Santo se mueve en el orden y no en el caos. Cuando la Biblia habla de Dios moviéndose en el caos es pero para organizar, no para que todo siga igual de desorganizado. Lo segundo que vemos en nuestro texto, mis hermanos, es a unos judíos organizados para defender. Entonces, primero, estaban organizados para trabajar, pero también se organizaron para defender. Y a partir de la conspiración de los enemigos, los judíos no solo tenían una organización para trabajar, sino que también empezaron a poner orden para establecer horarios y turnos para poder defender la obra de los enemigos, ¿no? El versículo 16 dice que la otra mitad de los siervos de Nehemías, recuerden que la mitad trabajaba en el muro, la otra mitad de los siervos de Nehemías que no tenían el turno del trabajo, lo que se dedicaron fue a cuidar. Dice que tenían lanzas, escudos, arcos y corazas para defender. Y detrás de ellos estaban los jefes con toda la casa de Judá. Miren lo interesante. Ahora que el enemigo había puesto esa situación así, pues ellos lo que hacen es poner personas allí a defender, ¿no? Entonces ellos se organizaron de tal manera que la mitad de los siervos de Nehemías estaban cuidando con lanzas y con todo. Además de eso, dice el versículo 17, que los judíos que trabajaban en edificar el muro, con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué tenían? Una espada. Imagínense lo cómodo que debería ser eso, ¿no? Usted con la espada aquí y con el palustre aquí, ¿cierto? Debería ser algo muy complicado, muy incómodo lo que ellos tenían que hacer. Pero ellos tomaron esta actitud ante la realidad de la amenaza del enemigo. En una mano tenía el palustre y en la otra la espada. Es decir, ellos trabajaban, pero también estaban preparados para el combate. Trabajaban, pero también estaban preparados para el combate. Estaban vestidos de guerreros y de albañiles, ¿no? De las dos por si al caso. Y el versículo 22 y 23 dice que Nehemías había motivado al pueblo a que permaneciese dentro de Jerusalén. Recordemos que ellos estaban restaurando las murallas de Jerusalén, pero no todos vivían en Jerusalén. Las aldeas eran muchas alrededor, ¿no? Lo que estaban era fortificando la ciudad que era prácticamente capital de Judá, que era Jerusalén, ¿no? Y Nehemías les dice que se queden a dormir dentro de Jerusalén para estar preparados. Y también les llama a tomar medidas necesarias para estar preparados. Por ejemplo, dice que ni Nehemías ni sus hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que estaba allí, se quitaban sus vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Mis hermanos, eso quiere decir que ellos dormían con ropa. Ellos dormían con ropa. Dormían con la espada. ¿Será cómodo dormir con todo ese peso? Debió haber sido algo muy difícil, ¿no creen ustedes? Pero es lo que la Biblia nos llama en el Nuevo Testamento cuando dice que velemos. Cuando la Biblia dice que velemos, no está diciendo que nos trasnochemos realmente, literalmente, y que de pronto si oramos a medianoche la oración va a ser más poderosa, no. A la hora que usted ore, el poderoso es Dios, ¿cierto? No tiene nada de especial orar a medianoche, le aseguro. Dios escucha a medianoche o de día. El asunto, mis hermanos, es que el pueblo debe estar alerta, atento ante el ataque del enemigo, y por eso ellos tenían que dormir vestidos. Solo se quitaban la ropa para bañarse, nada más. ¿Qué permitía esto? Pues que ellos estuviesen alertas, ¿no? Que en cualquier momento que el enemigo quisiera entrar, pues los judíos estaban preparados, ¿no? Y esto es muy importante, mis hermanos, porque en ese sentido en la iglesia, al igual que el pueblo judío, está llamada a permanecer alerta. Estamos llamados a permanecer alerta, preparados en contra del ataque del enemigo, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo permanecer alerta
para defendernos de un enemigo que permanece, que sigue allí? Pues el Nuevo Testamento nos da tres indicios de cómo permanecer alerta ante el enemigo. Mis hermanos, lo primero es fortalecernos en el Señor. Lo primero es fortalecernos en el Señor. La Biblia dice que nosotros dependemos de nuestra fortaleza del Señor. ¿Cómo le hacemos frente al enemigo? Fortalecidos en el Señor. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, esta no es una lucha física, es una lucha espiritual. La Biblia dice, Pablo dice que no es contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Son entidades que no vemos, ¿cierto? Pero ¿existen o no existen? Claro que existen. Por eso es tan difícil la vida en la tierra, sin que nosotros nos veamos tentados por el pecado, sin que nosotros tengamos tanta oposición. Ahora, así como el soldado se preparaba y se fortalecía para la guerra, el creyente debe hacerlo ¿en quién? En Dios, que es su fortaleza, ¿no? En Dios, en oración, en clamor, en decir, Dios mío, fortaléceme a mí, no quiero caer en tentación, guarda a mi esposa, guarda a mi esposo, guarda a mis hijos, ayúdanos, ¿cierto? Debemos nosotros fortalecernos en Dios, Él es nuestra fortaleza. Lo primero es la fortaleza, debemos estar fortalecidos en el Señor. Otra cosa, otra forma de estar preparados es como los judíos lo hicieron, que fue previendo el ataque del enemigo. El texto dice que cuando ellos se dieron cuenta que nosotros comprendimos su conspiración, ¿cierto? Es decir, básico es que nosotros entendamos cómo obra el enemigo. El cristiano no está llamado a conocer al diablo, a estudiarlo, como dicen algunos místicos, ¿cierto? La Biblia no nos llama a conocer al diablo, a estudiar acerca del diablo, no nos llama nada de eso. El creyente está llamado a crecer cada día en el conocimiento ¿de quién? De Dios, de su obra, de lo que Él es, ¿cierto? De su redención. Pero en la Escritura sí nos advierten cómo opera el adversario para que nosotros estemos prevenidos. La Biblia sí nos dice cómo opera el enemigo. Nos habla de sus artimañas de error, de sus acechanzas, de sus maquinaciones. Y esto no se refiere a nada místico. Porque a veces pensamos, cuando hablamos de potestades y todo esto, pensamos en cosas místicas, pero no. La Biblia nos habla del enemigo de una manera muy práctica. Miremos, por ejemplo, 2 Corintios 2, versículos 10 y 11. 2 Corintios 2, 10 y 11. Segunda a los Corintios 2, 10 y 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. Miren aquí lo que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de espíritus por ahí que están haciendo males por un lado y otro. Él está hablando de algo muy práctico en la iglesia. ¿Qué había en la iglesia a la que él iba, a los corintios? Hubo un hombre que cayó en pecado, ¿cierto? Pero el hombre se arrepintió. Y Pablo dice, al que ustedes perdonan, yo también lo perdono, y está hablando acerca del perdón, y dice, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, ¿cierto? Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que la falta de perdón da lugar ¿a quién? Al diablo. Ojo, la falta de perdón da lugar al diablo. La falta de perdón da lugar al diablo. Si uno es orgulloso, si uno es contencioso, da lugar al diablo. Una contienda puede escalar hasta el punto de una herida física o incluso hasta la muerte. Hay personas que en una discusión se han agarrado hasta la muerte, ¿cierto? Por eso
Pablo habla acerca del perdón. Y me parece interesante lo que Pablo dice, porque él dice para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Mis hermanos, la falta de perdón da lugar al diablo para tomar ventaja contra la iglesia y hacer que la iglesia se divida. Si nosotros tenemos algún problema entre nosotros como hermanos, no debemos pensar solo de una manera orgullosa, ¿cierto? Diciendo, yo voy a ganar esa pelea porque es que yo tengo la razón. Sino que también debemos pensar en comunidad, ¿no creen ustedes? Debemos pensar en comunidad. Por una discusión podemos terminar dividiendo la iglesia. Entonces, la idea de nosotros debe ser solucionar, no dividir. Mucho menos se preste usted como instrumento de chisme, de murmuración para hacerle daño a otro, ¿cierto? Eso está mal. Eso divide, eso trae contienda. Entonces miren que el caso es algo muy natural, muy cotidiano, pero la Biblia dice que no debemos dar lugar a esto. La Biblia dice que nosotros no debemos dejar que salga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que debemos ser tardos o prontos para perdonar. ¿Cómo es la cosa? Debemos ser prontos para perdonar. Dice, tardos para airarnos, ¿cierto? Prontos para perdonar. Fácilmente, el que fácilmente se disgusta, dice que lleva su pecado, ¿cierto? Y trae consecuencias. Debemos aprender a ser sabios y no terminar causando división en el hogar, en la familia, ¿cierto? Por una tontería. Miren, mis hermanos, algo que es muy común en la persona que es iracunda es que después de que ha pasado el tiempo, después de que ha pasado el calor de la ira, del disgusto, y esta persona ve las consecuencias, ¿cómo se siente esa persona? Mal, ¿cierto? Y ahí sí piensa y dice, ¿yo por qué hice esto? ¿Cierto? Pues nosotros tenemos que aprender, porque la Biblia nos dice, no deis lugar al diablo, dice la palabra. La iglesia no debe desconocer cómo opera el enemigo, y esto es un punto importante. No debemos desconocer cómo opera el enemigo. Cómo nos tienta a través del orgullo para pelear. Mire, algo que nos hace disgustarnos y pelear es el orgullo. Qué difícil es poder decir, tiene usted toda la razón, yo me equivoqué. ¿Sí o no? Suena tan fácil. Deberíamos repetirlo todos para ver si se nos queda. Porque es tan difícil poder aceptar que estamos mal, ¿cierto? Y puede que nosotros sepamos que tenemos la culpa, pero no damos nuestro brazo a torcer porque no nos vamos a dejar ganar en esta, ¿cierto? Y eso trae consecuencias terribles, división. Miren, mis hermanos, no menospreciemos la ira, el disgusto. Eso trae mucho mal a nuestra vida, a nuestras relaciones. Eso trae mal a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra relación como esposos. La iglesia debe ser entendida, mis hermanos. No debe desconocer cómo opera el enemigo, cómo nos tienta a través de la vanidad para hacernos desperdiciar el dinero. Es una forma de tenernos esclavos. Cuando nosotros por la vanidad compramos y compramos, ¿cierto? Pues estamos adquiriendo deudas, compromisos que nos van a quitar tiempo con la familia, ¿cierto? Miren, muchas veces no es la necesidad sino la vanidad la que nos lleva a tomar decisiones que nos van a dañar, que van a dañar nuestros hogares. Entonces nosotros debemos ser sabios, porque la vida no es solamente cuánto gano y cuánto puedo comprar. Hay unas huestes espirituales, hay un mundo espiritual que está feliz de meternos a través de la vanidad en deudas y hacer de nuestra vida algo tan horrible que no tengamos tiempo ni para evangelizar, ni para hacer nuestra tarea. Mis hermanos, gente que no tiene vida, les toca trabajar y trabajar para pagar todas las cosas que sin necesidad adquirieron. Eso es vanidad y eso está mal, mis hermanos. La iglesia debe ser sabia. Podemos terminar afectando nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia. ¿Cuántos hogares terminan destruidos precisamente por aspectos financieros? ¿Cierto? Debemos tener cuidado. La iglesia debe ser entendida en los tiempos, como dice la Escritura. Es decir, estar al día de cómo el enemigo ataca a la sociedad actual, ¿no? Hay muchas dinámicas que cambian a través de la historia y nosotros debemos estar al día en ese sentido. Hay muchas cosas que cambian, pero el enemigo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Así que nosotros debemos aprender
estar actualizados en la manera en que el enemigo está haciendo daño. Por ejemplo, en la actualidad tenemos realidades preocupantes con nuestros jóvenes relacionadas con las redes sociales. Esa es la realidad. Y a veces uno de padre dice, esto de las redes sociales, yo ni entiendo eso, ¿cierto? A mí no me hablen de eso, que no, ni sé qué es eso, ¿cierto? Pero la Biblia nos llama a no desconocer cómo está obrando el enemigo en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Cuánto desánimo, amargura, frustración puede traer esto a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hace poco veía que están a través de la inteligencia artificial, ahora se puede hacer un video con su cara, transformar un video y ponerlo a usted, por ejemplo, conduciendo un carro, ¿sí? Y le ponen a usted la cara allí y se ve como si usted estuviera conduciendo. Pues eso mismo lo usan para videos pornográficos, poner el rostro de los jóvenes, sobornarlos con eso, exhibirlos públicamente, y eso ha traído a los jóvenes desánimo al punto de suicidio. Hay países donde esto ha traído mucho daño a la juventud. Mis hermanos, a veces no somos sabios. Debemos enseñar a nuestros jóvenes a tener cuidado con la información, con las fotos, ¿cierto? Es decir, nosotros debemos ser sabios porque a muchas familias las sorprende una desgracia. Y la Biblia nos dice que nosotros no desconocemos las artimañas del enemigo, no debemos desconocer cómo opera Satanás. Debemos nosotros corregir, ayudar en medio de todas las realidades que vivimos. Eso es lo que estamos viendo ahorita y es lo que hay que mirar. Debemos estar prevenidos de todo lo que está haciendo el enemigo, de todas las dinámicas que se están moviendo hoy en día a través de la tecnología, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La iglesia debe ser entendida en el tiempo que vive. Las dinámicas de la sociedad actual que llevan a las personas al suicidio. ¿Por qué hay tanto suicidio hoy en día en el mundo? ¿Qué lo ocasiona? Es la pregunta, ¿cierto? La iglesia debe estar entendida en eso. Deberíamos ayudar, ¿no creen ustedes? Los que han estudiado conmigo y hemos pasado el Instituto Bíblico, deberíamos hacer algo por la gente. Eso es parte de nuestro llamado, como el de Nehemías. Tenemos miles de formas hoy de hacer algo. Nehemías le tocó salir de su tierra y hacer todo esto. Nosotros tenemos computadora en casa. Podemos hacer mucho, podemos ayudar en medio de toda esta situación. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia debe ser entendida y trabajar en medio de todas las situaciones que se presentan. Las dinámicas de la sociedad actual han traído mucho adulterio y mucha destrucción de hogares. Y deberíamos hablar de eso, deberíamos examinar esa realidad. Mis hermanos, lo que nos muestra Nehemías es que él se preparó. Ahora, yo les pregunto, ¿era fácil o era cómodo prepararse para hacerle frente al enemigo en el tiempo de Nehemías? ¿Era fácil cargar la espada todo el tiempo, cargar una espada en una mano y el palustre en la otra? ¿Sería cómodo dormir con la ropa del guerrero, con la ropa con la que usted trabajó todo el día? ¿Cierto? Obviamente que no. Si ellos hicieron todo eso para estar alerta, para estar prevenidos, nosotros deberíamos hacer algo. Miren lo que está pasando con la juventud hoy en día. Podemos nosotros, tenemos la palabra, tenemos las herramientas, pero somos muy flojos, muy perezosos, ¿no creen? Estamos más activos para otras cosas, pero para lo de Dios estamos desconectados. Y eso es triste. Dios llama a su iglesia a hacer, lo mismo que en el tiempo de Nehemías. La iglesia debe hacer. La iglesia debe estar vigilante como los judíos, para que no nos tomen por sorpresa, mis hermanos. Otra forma de estar preparados es a través del conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico nos preserva del error tanto doctrinal como en la práctica. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo, del conocimiento del Hijo de Dios, para llegar al varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren ustedes esos versículos. El enemigo, dice este texto, que es, ¿cómo? Astuto. Astuto es que usted termina hablando lo que él habla sin darse cuenta. Esa es la realidad. Que usted no sabe cómo, pero terminó del lado del mundo. Él es astuto. Y dice, para que ya no seamos como niños. Mire, muchas veces somos como niños. El mundo dice algo y nosotros lo repetimos como loros, ¿cierto? Pero nosotros debemos estar preparados, mis hermanos, para que no nos pase eso, para que no tengamos que terminar corriendo detrás de las artimañas del error, llevados por los vientos de doctrina, por todas estas modas de hoy en día, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, ¿a través de quiénes crecemos los creyentes? Según ese texto, a ver, ¿quién va a contestar esa pregunta? ¿A través de quiénes crecemos los creyentes? De los otros creyentes. De los otros creyentes. Dice, les leo el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, ¿según qué? La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según lo que Dios le dio a usted, usted debería estar ayudando a la iglesia de Cristo, a las mujeres, a los jóvenes. Según lo que Dios le dio a usted, debería estar ayudando al nuevo, a la persona nueva, discipulándole, llamándole si está mal. Esta semana hubo dos cirugías en la iglesia. Me imagino que ya se enteraron. Porque como hablamos los unos con los otros, ya nos enteramos, ¿cierto? Y gracias a Dios, todo salió bien en las dos cirugías. Así que tenemos un motivo hoy para darle gracias al Señor. Pero todas esas cosas nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar allí conectados. Mis hermanos, los judíos tenían en una mano el palustre, pero en la otra tenían la espada. Y la espada del creyente es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Sin conocimiento de las Escrituras, el creyente se hace presa fácil del enemigo. Por eso el llamado es a escudriñar las Escrituras. El llamado es a entender la Escritura, a estar preparado. Mis hermanos, esta semana me contaba un hermano reformado que tuvo que enfrentarse a un falso maestro. Y al enfrentarse a un falso maestro, no era simplemente alguien que estaba extraviado, era un falso maestro. Al enfrentarse a este falso maestro, ¿qué creen? ¿Que pudo defender el evangelio bíblico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pudo o no pudo? Pues no pudo. Prácticamente le ganaron. Y hablábamos y decíamos, venga, pero ¿cómo puede ser que uno con la verdad, ¿cierto?, le gane a uno que está bien torcido? Pues ¿por qué? Porque a nosotros nos falta ¿qué? Conocimiento. Porque fácilmente podemos tener 90 minutos de un partido de fútbol, pero difícilmente una hora de predicación. Porque preferimos escuchar cualquier cosa, una buena enseñanza, un buen mensaje bíblico, una buena clase de instituto bíblico. Y todas esas cosas hacen que no estemos preparados, como dijo el apóstol Pablo, para dar defensa de la fe que Dios nos ha dado. Mis hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, miren, la única forma en que usted se dé cuenta el nivel que tiene es cuando enfrenta una situación como esa. Y el problema no es que le ganen a uno porque uno sabe en quién creyó, ¿cierto? El problema es la gente que está alrededor. El problema es las personas que pudieron haber aprendido de una buena exposición de la fe que usted no fue capaz de hacer, ¿cierto? Mis hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Necesitamos aceptar nuestra mediocridad. Este hermano decía, yo me doy cuenta que soy mediocre. Y yo creo que nosotros debemos mirar si somos mediocres, no esperar a que nos pase. Y a fortalecernos en la palabra del Señor. Comer del rollo, como dice el apóstol Juan. Primera de Pedro 3:15 dice,
Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados, siempre, como Nehemías, como este pueblo. Así deberíamos estar nosotros. Nosotros vamos a trabajar, pero tenemos la espada ahí, ¿cierto? Hacemos lo que hacemos, pero tenemos la espada. Evangelizamos porque nuestro trabajo es evangelismo y discipulado. Ese es nuestro trabajo. Así como los de Nehemías estaban reconstruyendo esa muralla tan hermosa, pues nosotros, nuestra tarea es evangelismo y discipulado. Tenemos una comisión, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra tarea. Yo les animo, donde usted vaya, siempre lleve el evangelio consigo, háblele a la gente. No estoy hablando de la Biblia físicamente, sino del evangelio en su corazón. Predíquele a la gente. Mire, yo les animo a esto, les estoy animando, deseando tener una cultura de evangelismo en la iglesia. Cada semana que usted venga a la iglesia, usted cuando llegue aquí pregúntese, ¿esta semana le hablé a alguien de Cristo? Por lo menos a una persona deberíamos hablarle, a una persona semanalmente. Si usted le habla a una persona semanalmente, le estamos hablando a 52 personas al año, ¿cierto? Ahora multiplíquelo por los que somos. Estamos predicando el evangelio, es la pregunta. Miren que la tarea no son 10 diarios ni nada de eso, la tarea es uno semanal. Cada vez que usted venga aquí tiene que traer una persona ahí en su mente, decir, Señor, mira este que le hablé esta semana, Señor, sálvalo, obra en él. Deberíamos, esa es nuestra tarea. Dios nos ha llamado a hacer esa tarea y ese es el palustre. Y por el otro lado tiene que estar la espada. Debemos tener conocimiento para poder dar explicación de la fe que nos demanda a nosotros las personas. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Lo tercero que vemos en nuestro texto es a un pueblo judío en unidad. Ellos estaban en unidad, es el tercer punto, en unidad. Mis hermanos, separados, no podemos hacer nada. Separados estamos en debilidad. El versículo 19 de Nehemías, lo que hace Nehemías es advertir a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo que por lo extensa que era la obra, recuerden que eran kilómetros y kilómetros de muro, ¿recuerdan? Recordemos que todos ellos estaban trabajando en simultánea en su pedazo, ¿no? en su parte del muro. Por eso le rindió tantísimo. Porque cada uno al mismo tiempo, cada uno estaba haciendo lo suyo en su pedazo del muro, ¿cierto? Por eso en tan corto tiempo se logró. Entonces, al estar cada uno en su parte del muro, Nehemías le advierte a la gente, le dice, nosotros estamos separados el uno del otro. Si hay guerra en este lado, el otro está en el otro extremo, ¿cierto? Separados eran una presa fácil del enemigo. Y por eso se pusieron de acuerdo, como lo hacía el ejército, ¿recuerdan? Con la trompeta, como dijimos ahorita, al empezar, para que al tocar la trompeta todos se reunieran para combatir y para pelear contra el enemigo, confiados en Dios. Dice, vamos a pelear y Dios estará con nosotros, ¿cierto? Estaban separados, cada uno estaba en su tarea, pero al sonido de la trompeta todos iban a congregar para hacerle frente al enemigo. Y eso es precioso, eso es hermoso. Lo interesante, mis hermanos, es que lo que hacía que el pueblo fuera uno era la trompeta. Lo que reunía al pueblo era la trompeta. Y la trompeta en la Biblia es un símbolo que nos habla ¿de qué? De la Escritura. La Escritura es esa trompeta de Dios que alerta al pueblo, que despierta al pueblo, que lo fortalece al pueblo, que direcciona al pueblo, que le da instrucciones al pueblo. Y mis hermanos, miren, nosotros podemos estar cada uno en su trabajo, podemos tener experiencias diferentes en la vida, pero si todos tenemos esta misma Biblia y creemos en ella, pues entonces todos estamos pensando de la misma manera. Eso es lo hermoso. Si todos creemos en lo que dice esta Biblia, pues entonces todos estamos pensando igual. Si todos estudiamos, crecemos en doctrina, pues todos estamos pensando de la misma manera. Y viene un enemigo, un falso maestro, viene un ataque para nuestros hijos, para nuestros hogares, pero todos sabemos cómo vamos a enfrentarlo, porque todos pensamos de la misma manera.
La Biblia también nos llama a nosotros, la iglesia, a permanecer unidos para ser fuertes en medio de la guerra que libramos. Efesios capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice este texto. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, hasta ahí vamos a leerlo por el momento. Miren lo que Pablo les está rogando a estas personas: que anden conforme a la vocación que han sido llamados como iglesia. ¿Cómo es? Con toda humildad. ¿Qué se requiere para la unidad? Se requiere humildad, ¿cierto? Se requiere humildad. Se requiere mansedumbre. ¿Se requiere qué más? Soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Se requiere estar solícitos. Es decir, que nosotros nos esforcemos por la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no es fácil porque estamos llenos de orgullo. La unidad no es fácil porque estamos llenos de orgullo. Por eso el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose. Solamente en humildad podemos permanecer unidos como iglesia. Dice el 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, toda la iglesia debe estar unida por la palabra. Como en el caso de los judíos, la iglesia del Nuevo Testamento también está llamada a estar en unidad, a pesar de que estamos separados los unos de los otros. No, la Biblia no nos llama a vivir todos en la misma ciudad o en el mismo pueblito, la misma barrio, para poder todos vivir como cristianos. No, la Biblia dice, vayan a todo el mundo, prediquen, ¿cierto? La Biblia dice que somos un pueblo asentado sobre un monte alto que tiene que ser luz. Estamos llamados a meternos en este mundo, a ir a trabajar con la gente del mundo, a socializar con personas del mundo. Dios no nos llama a excluirnos de la sociedad, pero nos llama a estar unidos en una sola fe, en un mismo espíritu, en una misma certeza. Y esa es la realidad, todos debemos estar en esa fe. Como en el caso del pueblo judío, nosotros también tenemos el sonido de la trompeta que nos une. Esa unidad nos hace más fuertes para pelear contra el enemigo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes, en un mismo espíritu, combatiendo ¿cómo? Unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién? De Dios. Mire, el apóstol Pablo les dice a las personas que estaba discipulando en la iglesia de Filipos, les dice que él cuando vaya a verlos, quiere verlos como, que estén combatiendo como unánimes. Dios nos ayude a combatir unánimes en el Evangelio, por nuestras familias, por la iglesia de Jesucristo. Que todos nosotros podamos hacer, como dice la Biblia, la guerra como un solo hombre, que podamos hacerle frente a esas realidades. Todos los creyentes debemos estar unidos en una sola fe, en una misma certeza. Todos debemos pelear por una misma causa, todos deberíamos
criticar lo que va en contra de la palabra. Todos deberíamos estar en contra de lo que dice el mundo, el sistema de este mundo que es contrario a la Biblia, no por imposición, sino por convicción. Feo cuando nos imponen lo que debemos pensar acerca de algo sin que lo meditemos y lo pensemos. Pero la Biblia nos llama a crecer en el conocimiento de Dios para que todos unánimes podamos pensar de una misma manera, sentir de una misma manera, para que todos nosotros podamos tener el mismo espíritu, como dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos 15, 5. Dice la palabra: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo hermoso, y es la forma en que lo dice el apóstol. El apóstol lo describe como una adoración comunitaria, ¿no? Esto que él está escribiendo aquí, ¿no? Dice que él ruega al Dios de la paciencia y de la consolación que nos dé un mismo sentir en Cristo. No hay un mismo sentir si no hay una misma fe. Tiene que haber una misma fe para que haya un mismo sentir. Yo creo que todos los que somos cristianos y verdaderos y bíblicos, escuchamos lo que el mundo está haciendo en muchas áreas y tenemos que sentir algo. No podemos quedarnos allí como dicen hoy en día, vive y deja vivir. No, tenemos que sentirnos molestos en muchas situaciones, tenemos que sentir dolor. Ahorita están sacando algunos decretos, por ejemplo, en nuestra Colombia, algunas leyes que permitan a los niños, a que los niños decidan desde niños el sexo que quieren tener y se les pueda practicar las cirugías y el tratamiento químico para cambiarles de sexo, que eso es una tontería porque nadie puede cambiar de sexo. En estos días va a estar ese tema debatiéndose y nosotros debemos orar en favor de lo que dice la Biblia, en favor de nuestros niños. No podemos nosotros ser indiferentes a esa situación. ¿Qué decisión puede tomar un niño acerca de su sexualidad que no entiende nada, que no entiende la vida, que no entiende nada? Hace un tiempo, nosotros nos llega tarde siempre todo, ¿no? Las películas y todo. Hace un tiempo en otro país de Latinoamérica, donde ya nos llevan ventaja en todas estas aberraciones, ese país ya está despertando de toda esa inmundicia, de toda esa inmoralidad. Y una niña demandó al Estado porque le brindaron el apoyo y le hicieron cambiar de sexo, le amputaron sus senos, le hicieron todo el proceso. Y ahora ella está demandando al Estado porque dice que ella no tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo. Eso, los que ya vivieron esto, ya pasaron por ahí, ya están saliendo al otro lado. Nosotros en Colombia, que no nos toque ver esas aberraciones. Oremos al Señor, pidámosle que nos ayude y detenga toda esa basura, porque no es sino basura. Y más bien, que Dios establezca gobernantes llenos de temor de Dios. Puede que no sean los más cristianos del mundo, pero por lo menos que teman a Dios, al Dios de los cielos, y no apoyen semejantes aberraciones. Hermanos, debemos tener el mismo sentir, todos nosotros debemos tener el mismo sentir. Nos debe doler la situación de nuestra nación que se desvía hacia el pecado y avala cada día lo que no es de Dios. Mis hermanos, qué tristeza que con nuestros impuestos estén pagando tantas aberraciones. Dios nos ayude. Si todos nosotros queremos de la misma manera, todos vamos a tener el mismo sentir, como dice Pablo. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir en Jesucristo, en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta forma de hablar de Pablo es maravillosa. ¿Por qué? Porque él dice para que todos unánimes a una voz. ¿Estará hablando literalmente el apóstol Pablo, que nosotros vamos a cantar todos en coro? No. Está diciendo que nuestras vidas, nuestra manera de ser, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras actividades diarias,
Todo nuestro ser debe hablar de Dios de tal manera que esto sea un coro unánime, que nuestras vidas glorifiquen a Dios, las de todos los cristianos en todo el mundo. Eso sería maravilloso. Que Dios nos ayude con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro ser, a glorificar a Dios. Mis hermanos, el Señor nos está hablando hoy acerca de cómo debemos vivir nosotros como iglesia. Así como Nehemías y el pueblo se enfrentaban a una realidad tan dura, que era tener unos ejércitos, porque eran los ejércitos de Samaria y los ejércitos de Arabia, de parte de Arabia, una cantidad de personas de Arabia y de otros lugares que estaban allí confabulándose. Ellos tenían toda esa amenaza, pero ellos no se quedaron relajados allí, sino que ellos se prepararon e hicieron lo que tenían que hacer. El llamado de Dios es para nosotros, para nuestras familias. Pablo dice, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se os enseñe lo básico. No, nosotros como cristianos debemos llegar a pensar en hacer algo por la tierra en que vivimos, por la situación que estamos viviendo, por la juventud, por los niños, por la gente que está con los ojos cegados. La iglesia es la ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder. La iglesia es la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte alto que ilumina a los que están a su alrededor, es lo que dice la Biblia. Nosotros somos la sal de la tierra. Si no somos esas cosas, no servimos para nada, mis hermanos, perdónenme la expresión. Pero si no somos nada en esta tierra, no hacemos nada por la obra del Señor, por la extensión del reino, porque el ignorante conozca la Escritura, porque la persona que está en tinieblas tenga luz, pues entonces no estamos haciendo nada. No nos puede ganar en discusión doctrinal una persona que estaba totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. Tenemos que llegar a estar preparados para defender nuestra fe. Es el llamado de Dios. Y nosotros ya estamos viejos en el Señor. Ya todos los que estamos aquí tenemos años, pues la mayoría. Mis hermanos, tenemos que estar preparados para combatir al enemigo. No es tan cómodo, pero es lo que debemos hacer. Yo pienso que hay mucha gente que en su transporte diario va viendo cualquier cantidad de tonterías en sus aparatos, sus celulares, y pues cada quien mira lo que quiera, ¿no? Pero los cristianos deberíamos aprovechar cierta cantidad de ese tiempo en escuchar la palabra, en leer la Biblia, en meditar en lo del Señor. Debemos ser diligentes en nuestra tarea. Somos cristianos, tenemos que estar preparados. Tenemos que edificarnos, tenemos lugar para hacerlo, tenemos espacio, hoy en día tenemos tecnología. Preparémonos, edifiquémonos, fortalezcámonos, porque Dios nos está llamando a hacer la tarea. Amén. Dios nos está llamando a una cultura de evangelismo, de discipulado, una cultura de hacer algo. No solamente de sentarnos y escuchar y decir amén, sino de hacer algo. Y que Dios despierte nuestro espíritu, como despertó el espíritu de los judíos para reconstruir esa muralla. Que Dios nos una en su palabra y podamos hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos un enemigo permanente. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. ¿Vamos a trabajar o a defender? Hoy, ¿cuál sería la respuesta? ¿Vamos a trabajar o a defender? ¿Qué dicen ustedes? Las dos es la respuesta. Las dos es la respuesta. Vamos a trabajar y a defender unidos por la obra del Espíritu Santo. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a terminar este tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, que podamos hacer nuestra parte, que no nos quedemos allí ante todo lo que está pasando, sino que podamos nosotros también estar preparados. Amado Señor, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad, Señor. Queremos agradecer esta palabra que tú nos das hoy, Señor. Perdónanos, porque muchas veces estamos dormidos en nuestro espíritu y sencillamente nos pasan las cosas como le pasan a cualquiera, Señor. Y nosotros, Señor, la iglesia de Cristo, no somos como los demás, no somos un pueblo común, somos tu pueblo. Tú nos has advertido, tú nos enseñas, tú nos llamas a trabajar, a hacer la obra, y nos has advertido los artimaños del enemigo. Ayúdanos a estar preparados para dar testimonio de nuestra fe. Ayúdanos para darle combate al enemigo que se levanta contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra tu verdad, contra tu justicia. Ayúdanos, Señor. Despierta nuestro espíritu para hacer algo, Señor. Tú nos estás llamando como a Nehemías. Señor, como Nehemías no necesitó escuchar la voz audible del Señor,
sino que a través de lo que estaba pasando, Él se dio cuenta de lo que podía hacer y lo que tenía que hacer. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí, su espíritu se despierte, Señor, y pueda hacer algo por tanta necesidad que hay hoy en medio de la iglesia y fuera de la iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, direcciónanos en lo que debemos hacer, ayúdanos a ser sabios, a vivir en esta tierra como la iglesia, como ese pueblo asentado sobre un monte alto, como esa luz del mundo, como esa sal de la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar preparados para dar testimonio de nuestra fe. Guíanos, Padre. Necesitamos tu gracia en nuestra vida, Señor. Hoy oramos para que nos ayudes, para que nosotros también podamos estar preparados, que podamos en una mano tener el palustre y estar evangelizando y discipulando, y en la otra podamos tener esa doctrina, ese conocimiento para hacerle frente al ataque del enemigo, que podamos, Señor, como nos enseñabas hoy, estar velando, activos, Señor, Padre, que no dejemos, Señor, que el mundo, que el enemigo nos dé sorpresa, Señor, a nosotros, a nuestra familia, sino que nosotros podamos hacerle frente como lo hizo el pueblo judío, Señor. Muchas gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para defender nuestras familias, como dijo Nehemías, para defender nuestras casas, para hacer lo que debemos hacer. Mira Colombia, mira la situación de nuestra nación. Mira cómo la inmoralidad y la inmundicia han entrado y quieren hacerse ley en nuestro país, Señor. Oramos para que detengas eso. No queremos, Señor, esas leyes en nuestro país, Señor. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor, y permítenos, Señor, ser una sociedad que en medio de toda la ignorancia que hay en Colombia, pues por lo menos te teman, Señor, y que a través del trabajo de la iglesia te puedan conocer, Señor, te puedan conocer todas estas personas que están obrando en contra. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos tu gracia en nuestro país. Dale sabiduría a nuestros gobernantes y temor de Dios, y permítenos ver tu gracia en medio de nuestra nación. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, y te pedimos ayúdanos, como decías allí a través de Pedro, a estar preparados para dar testimonio, para dar un buen testimonio de la fe que tú nos has regalado en Cristo. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.